Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y las saludo siempre. eh, Depende cuando vean y puedan ver el video orientativo de la clase. Hablando de orientativo, lo primero que quería aclarar, buenísimo que muchos de ustedes ya estuvieron participando y escribiendo comentarios, reflexiones en la clase. Eh, Como digo siempre, esto es un acompañamiento. Por ahora, después veremos en un par de semanas, aunque sea hacemos algunos trabajos prácticos o alguna clase por Zoom, más que nada de consultas. Pero no es para que nadie se desespere. O sea, somos unos cuantos en el curso y la idea es que si en algún momento volvemos al aula, digo en algún momento porque es una gran incógnita, todos los que estamos anotados virtualmente estemos en el aula cuando nos toque volver. ¿Sí? O sea, no quiero que nadie se desespere, ¿no? Uy, no. Si vamos a las clases de semana a semana, muchos no llegan a leer de semana a semana y a la clase vienen igual. Bueno, esto es lo mismo. Está la guía, están los textos y los tiempos los manejan ustedes. ¿Sí? O sea, no es lo mismo. Venir a cursar, lo digo siempre, no es lo mismo venir a cursar que estar en casa. Es muy diferente. Así como digo que el fin de semana es una gran mentira porque todos dicen vamos a estudiar más el fin de semana largo cuando hay un feriado. Bueno, eso no sucede. Bueno, en estos casos es lo mismo, porque estemos en casa no quiere decir que tengamos más tiempo, sino por lo general sucede lo contrario. Entonces, la idea, como dije desde el principio, es que cada uno maneje sus tiempos. Acá no hay asistencia, nadie exige nada. Los que quieren participan, bienvenido sea. Me encanta que participen, que pongan sus reflexiones porque es muy interesante. Aparte eso los ayuda también a escribir, a estar en ritmo. Pero bueno, cada uno maneja su tiempo. ¿Sí? La guía es orientativa, es para que ustedes sepan a qué clase corresponde cada texto, pero no es que para la semana que viene ya hay que tener leído todos los textos. No. Todo lo contrario. O sea, cada uno, como les digo, maneja sus tiempos. Bueno, para esta clase de hoy yo sí voy subiendo semana a semana, pues, o sea, es como si fuese a dar clase, o sea, la clase la damos igual. Entonces, más o menos piénsenlo de esa manera. Bueno, la clase de hoy tiene que ver justamente con los orígenes del movimiento obrero y campesino en América Latina. Vamos a comentar algo de Estados Unidos también. El impacto de la Primera Guerra Mundial en América Latina y la Revolución Rusa. Acá tenemos los textos de Ansaldi Giordano, ¿sí? El tomo 2 en la primera parte, creo que es la página 49 de la 70, que está marcado por ahí, es donde habla justamente de los orígenes y la organización del movimiento obrero. Tenemos el texto de Menegarbau y el texto de Campañón sobre el impacto de la Primera Guerra Mundial en América Latina. En realidad toma más que nada Brasil y Argentina, menciona un poquito más qué es lo que sucedía, pero básicamente ahí hace hincapié en Brasil y es muy interesante. De hecho, el texto se llama América Latina y la Gran Guerra y no es que lo termina con la Primera Guerra Mundial, sino que va hasta el comienzo de la Segunda. ¿Sí? Igual no es todo el texto el que tienen ustedes, sino un capítulo, unos fragmentos, justamente como para tener una referencia. Quizás el hecho más importante, más trascendente de esta época y una de las influencias más grandes que va a tener el movimiento obrero en América Latina en el marco de esta Primera Guerra Mundial va a ser la Revolución Rusa, ni más ni menos. Voy a agregar algunos textos y algunas imágenes para acompañar la clase. Aclaro por las dudas, los textos que agrego, las imágenes no son obligatorias, sobre todo los textos, sino que bueno, para que si a alguno le interese profundizar el tema o quiere leer algo más, lo tenga, ¿sí? Pero no es obligatorio. De hecho, lo que voy a agregar es la revista Archivos. Voy a subir el link donde se puede descargar completa esa revista, que es la que sacaron cuando se conmemoraron los 100 años de la Revolución Rusa. ¿Sí?
Entonces vamos a subir el número completo, que tiene varios artículos interesantes, tanto de historiografía como de historia en función a la Revolución y América Latina y Argentina. Así como para que lo tengan. En cuanto a lo que tiene que ver con los orígenes del movimiento obrero en América Latina, no se puede dejar de lado lo que sucedía en Estados Unidos. Si bien la mayor influencia va a venir de Europa, como bien sabemos, donde estaba el marxismo, donde estaba el comunismo, el socialismo, el anarquismo, sí, son todas ideas que van a ir llegando, sobre todo a la Argentina, a Uruguay, a Chile, el sur de Brasil, que es donde se van a dar, sobre todo en Argentina, las mayores olas migratorias. También se va a dar esa oleada migratoria en Estados Unidos y va a generar grandes conflictos y resistencias por parte de los trabajadores en, digamos, en una economía netamente capitalista y netamente individualista, ¿sí? A diferencia de lo que va a ser las economías de las demás regiones de América Latina, donde un poco habíamos visto la semana pasada. Vamos a tener básicamente terratenientes o economías regionales, ¿sí? Muy diferente a lo que sería la economía de industria, donde se planteaba justamente la organización del proletariado. En este punto, inclusive, la historia de Estados Unidos, el movimiento obrero de Estados Unidos, va a marcar, podemos decir, tres hechos fundacionales o fundamentales. El primero es la famosa Semana de Mayo, los mártires de Chicago, 1886, que es lo que va a dar lugar al 1 de mayo. Después el asesinato de las mujeres en la textil, ¿sí? En el año 1908, que es lo que va a dar lugar a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. El otro hecho también muy interesante es el juicio y la condena a muerte por un crimen que no cometieron de Sacco y Vanzetti, allá por mediados de la década del 20. Digamos que son tres hechos fundacionales y que remarcan la historia del movimiento obrero. Piensen que conmemoramos el Día de los Trabajadores el 1 de mayo, por un hecho que sucedió en Estados Unidos, y en Estados Unidos no se Estados Unidos y Canadá, pues las confederaciones laborales eran conjuntas. Piensen que en Estados Unidos y en Canadá no se conmemora el Día del Trabajador, sino que se conmemora en septiembre el Día del Trabajo. ¿Sí? Así que fíjense lo que remarca esto. Y después, en lo que tiene que ver con América Latina, bueno, mencionábamos la influencia de la Revolución Rusa en el marco también de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial y cómo esas economías se van a ir acomodando. El tema que vamos a ver la semana que viene, que es justamente la Revolución Mexicana, va a tener una influencia, sobre todo en lo que va a ser Centroamérica y digamos parte de Colombia. Ahí no se va a extender hacia el sur. La Revolución Rusa se va a dar, sí, su influencia va a ser en todo el continente. Piensen también que la Revolución Mexicana antecede a la Revolución Rusa. Esto lo vamos a ver la semana que viene. O sea que no nos vamos a encontrar con elementos de esa influencia en la Revolución Mexicana, y eso es muy importante de remarcar, como para tener también la influencia después en lo que va a suceder en el movimiento campesino. Ahí hay un autor que a mí me gusta mucho y que es bastante conocido, aunque la historiografía se encargó de dejarlo de lado, pero que lo vimos en los primeros textos, que es el peruano José Carlos Mariátegui, que justamente se definía como marxista latinoamericano. ¿Por qué? Porque él planteaba que el marxismo europeo no se podía aplicar en América. Dice, en Europa hay fábricas y en América hay campesinos. Entonces la conformación de ese movimiento tenía que ser muy diferente a lo que se planteaba en Europa. Y después, en lo que tiene que ver ya con el movimiento obrero latinoamericano, un poco hablando de estas influencias, también hay que hablar de la inmigración, que era otro de los puntos que mencionábamos antes. Los países que eran más fuertes económicamente, como ser obviamente Brasil, México, la Argentina, Chile con el tema de la minería, también una economía más fuerte, y lo que se denominan como economías o países de desarrollo tardío, ¿sí? Y con menor inmigración europea, como pueden ser los países centroamericanos, Europa, con menor influencia europea, eso de inmigración europea, eso es lo que les decía, como son los países
centroamericanos, Bolivia, Perú y Colombia, ¿sí? Pero bueno, tanto en Bolivia como en Perú tenemos una gran importancia de lo que es la economía minera. Esto va a dar lugar a la organización de las ideologías que van a llegar, van a dar lugar a la formación de los primeros sindicatos. Esto va a dar lugar también a las primeras huelgas y también a las represiones, porque si hay huelga, hay protesta, los estados, digamos en su mayoría liberales, y van a reprimir. Sí, siempre hay que recordar que la Argentina durante el primer centenario de la Revolución de Mayo estaba bajo el estado de sitio y la represión era bastante importante. Vamos a tener, digamos, cuatro ideologías principales en el movimiento obrero: el socialismo y el anarquismo quizás van a ser las dos pioneras en esto. Después va a venir el comunismo a partir de lo que va a ser la Revolución Rusa, y el sindicalismo, que va a estar más ligado a lo que era lo que se conoce como el anarcosindicalismo. Ahí va a aparecer la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA anarquista, la uruguaya, la chilena, ¿sí? Van a aparecer la formación de los partidos socialistas y posteriormente de lo que van a ser los partidos socialistas internacional o el partido comunista. A comienzos ya del siglo XX, en las primeras décadas, ante la organización de estos movimientos obreros, y como para ir cerrando un poco y no ser tan extenso el video, es importante mencionar algunas de las huelgas fundamentales que dieron justamente el puntapié en cada uno de los países latinoamericanos. Quizás una de las más conocidas y significativas es la que se sucede en Chile en 1907, que es la huelga Santa María de Iquique, donde los trabajadores del salitre fueron terriblemente masacrados y reprimidos por el Estado chileno. Lo que estaban reclamando era lo que reclamaban la mayoría de los trabajadores: mejores condiciones laborales, mejores pagos, menos horas de trabajo, seguridad, vivienda, salud, ¿sí? Todas esas cuestiones que a comienzos del siglo XX obviamente no estaban. Piensen que algunas todavía siguen siendo hasta ahora. Hay otra huelga muy importante y que va a tener que ver con el tema de la semana que viene, que es México, que es la huelga de Sonora-Sinaloa, donde Estados Unidos también va a tener una presencia porque va a reprimir a los trabajadores mexicanos. O sea, los trabajadores mexicanos van a ser reprimidos por el propio ejército de Porfirio Díaz y por los norteamericanos, que reclamaban que un trabajador mexicano gane lo mismo que un trabajador norteamericano, porque al mismo trabajo el norteamericano ganaba más que el mexicano. Después, en la década del 10, podemos mencionar, por ejemplo, la huelga de los chacareros acá en la Argentina, que fue el grito de Alcorta; la primera huelga general en Brasil, que se da en San Pablo en 1917. Después, hablando de la Argentina antes, lo que fue la Semana Trágica y los fusilamientos de la Patagonia, ¿sí? La Semana Trágica en el 19 y la Patagonia en el 22. Anteriormente podemos hablar de la Semana Roja, que es lo que va a dar lugar al ajusticiamiento por parte de Simón Radovisky a Ramón Falcón. Hay una huelga interesante que se va a dar, que es lo que va a marcar el comienzo del movimiento obrero en Ecuador, que es en 1922, una huelga general que se da en Guayaquil. La primera huelga petrolera en Venezuela, en 1925. El levantamiento de Izalco en El Salvador, que es lo que va a terminar con el fusilamiento de, entre otros, líderes políticos, de Farabundo Martí, que es el que va a dar origen a lo que va a ser en los 60-70 el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí. Hay una huelga muy interesante en Bolivia, que es lo que da un poco el puntapié también inicial a lo que es el movimiento obrero minero en Bolivia, que es lo que se conoce como la masacre de Uncía en 1923. Y hay una huelga en Guatemala en 1925, que también es muy interesante de analizar y de conocer, que es la huelga del café.
y esta huelga fue pura y exclusivamente llevada adelante por las mujeres, porque las que recolectaban el café eran las mujeres. Lograron obviamente el apoyo de los sindicatos, pero es una huelga impulsada directamente por las mujeres, algo así como fue acá en la Argentina la huelga de la protesta de las escobas. Eh, y obviamente van a ser reprimidas, porque no es que porque eran mujeres se iban a privar de reprimirlas. En este caso la compañía de café, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que era una empresa alemana. Sé que vamos a tener justamente a comienzos del siglo XX, un surgimiento muy fuerte de lo que va a ser el movimiento obrero y campesino en América Latina. Y vuelvo un poquito al principio a marcar esta diferencia que había entre lo que era el movimiento obrero en Estados Unidos y Canadá y lo que va a ser en el resto de América, ¿sí? O sea, no va a haber una organización de los trabajadores, sino que va a haber una organización mucho más individualista en Estados Unidos, más ligada a lo que era el consumo, garantizar el consumo, a diferencia del resto de América, donde lo que se exigía básicamente era, como mencionamos, mejores pagos, mejores condiciones de trabajo, el tema de la salubridad, la higiene, la vivienda. El pago muchas veces se hacía en bonos de cada una de las empresas y no en las monedas nacionales. Entonces son cuestiones que estaban muy presentes y que eran justamente los principales reclamos. Bueno, me parece que se hizo un poquito extenso, pero supongo que habrá valido la pena. Así que bueno, vuelvo a decirles lo mismo que al comienzo, los tiempos los manejan ustedes, nadie los corre. Así que bueno, buena semana y nos veremos la semana que viene con la Revolución Mexicana. Saludos.